Pongo grabar y les comparto de nuevo. Entonces estábamos en la clase 8 y ya, y le decía que los objetivos, entonces voy a repetir solamente esto para que quede en la grabación. El objetivo entonces de la clase es analizar la asociación entre tres o más variables mediante el análisis de regresión lineal múltiple, predecir el comportamiento entonces de una variable dependiente a partir de los cambios observados en una variable independiente que se denomina X generalmente, mientras controlamos la influencia de una tercera variable independiente. Ya podemos controlar, de hecho, la idea del modelo es que esto ya se extiende y podemos controlar la influencia de una tercera, de una cuarta, de una quinta variable, digamos, todas las que queramos incluir en el modelo. Entonces, el análisis de regresión lineal múltiple permite analizar la influencia de múltiples variables independientes respecto de una dependiente. Ya la dependiente, tal como en lo que hemos venido viendo hasta ahora, tiene que ser una variable continua, ya sea de intervalo o de razón. En este análisis, ¿cuál es la diferencia? Ya no se define en este modelo, no se basa en la definición de una recta en un plano, ¿ya? Sino que se trata de un hiperplano en en un espacio multidimensional. ¿Por qué eso? Digamos, porque si se acuerdan del grafiquito, del gráfico de la regresión lineal simple, teníamos que se trataba de dos coordenadas, ¿cierto? Que permitían en ese sentido definir un plano y en ese plano ubicábamos los puntos. Ahora, como vamos a tener más de dos variables, ya no podemos generar este plano con dos coordenadas, sino que ya tenemos un hiperplano y en ese sentido gráficamente no lo podemos apreciar, sino que solamente a través de una ecuación, ¿ya? Entonces, con más de una variable independiente, la representación gráfica es poco intuitiva, ya no carece de sentido, a diferencia de la regresión lineal simple, donde sí gráficamente mirar el gráfico, el plano con la recta tenía sentido, en este caso no. Por eso lo más sencillo de utilizar como herramienta es la ecuación, ¿ya? Y la ecuación entonces se va a definir por la variable dependiente, que es la y, representado por la y, que es función o es igual a la constante, que es beta 0, más las distintas variables, x1, x2, x, cada variables, y cada variable está determinada por la pendiente, digamos, que es cada uno de estos beta, el beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, el coeficiente beta va a dar, igual que en la regresión lineal simple, nos va a dar cuenta de cuál es el sentido y la fuerza de la relación entre cada una de las variables independiente y la variable dependiente, ¿ya? Y en este modelo también, al igual que el simple, tenemos un error al final, ¿ya? Que es en el fondo eh, la distribución de nuestra variable que no es explicada por nuestro modelo, ¿ya? Entonces, la variable dependiente y se interpreta como la combinación lineal de k variables independientes x, cada una de las cuales va acompañada del coeficiente b, que era lo que le mostraba anteriormente, que indica entonces el peso relativo de la variable en la ecuación. ¿Ya? El b, como les decía, nos va a mostrar cuál es la relevancia de la influencia de cada variable en la ecuación. Ya la ecuación incluye el valor, además una constante que ya se lo señalé, y el componente aleatorio o los residuos. ¿Ya? La ecuación de la regresión entonces se construye estimando los coeficientes b, que lo vamos a hacer igual como hicimos anteriormente el procedimiento a través del SPSS, donde se selecciona la función de regresión lineal, solo que ahora le vamos a agregar más variables, ¿ya? Y estos se obtienen entonces los coeficientes b intentando hacer que las distancias al cuadrado entre los valores observados y los pronosticados sean mínimos. O sea, esta ecuación de regresión lineal múltiple usa el mismo método que la
regresión lineal simple, que es el método de los mínimos cuadrados. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Que el mínimo cuadrado era en el fondo, era el método que buscaba hacer que las distancias sean mínimas, ya entre los valores observados y los esperados. Ahora, para medir la calidad del modelo, se utiliza el indicador de el R o el coeficiente de el R cuadrado o coeficiente de determinación, que nos mide la bondad de ajuste o la calidad del modelo. ¿Se acuerdan? Como ustedes ya hicieron el ejercicio, me gustaría saber si alguno me puede explicar qué significa o cómo se interpreta el R cuadrado. Que es el mismo para la regresión lineal simple y la múltiple, digamos. ¿Lo pueden explicar más o menos, digamos, en sus palabras, cómo se interpreta el R cuadrado? ¿Alguno se atreve? Porque en el trabajo... ¿Con el porcentaje o no? Ya, sí. ¿Y qué nos decía el porcentaje? Creo que era algo sobre variabilidad de la, ¿cómo se llama? De la variable. De la variable dependiente. Claro, Sí. el coeficiente de determinación expresa la proporción o el porcentaje, porque está expresado en porcentaje si uno lo transforma en porcentaje, la proporción de la varianza de la variable independiente que es explicada por nuestro modelo, ¿ya? Si nuestro modelo, como en la regresión lineal simple que ustedes ya hicieron, si el modelo tiene una variable independiente, entonces significa que el coeficiente de determinación nos explica la proporción de la varianza de la variable dependiente que es explicado por ese independiente, por la x1. Pero si nuestro modelo cuenta con más variables independientes, cuenta con x1, x2 y x3, etc., el R cuadrado entonces nos va a expresar la proporción de la varianza o variabilidad, podríamos usar también el término, de la variable dependiente que es explicada por el modelo en su conjunto. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entre si tenemos un modelo simple a si tenemos un modelo con más variables, ¿ya? Porque en el modelo simple solo estábamos hablando siempre de una variable explicativa, en cambio en el modelo múltiple tenemos muchas variables, entonces vamos a hablar de la capacidad explicativa del modelo en su conjunto. ¿Ya? ¿Se entiende? O también se denominan los textos bondad de ajuste, así que es bueno que manejen los dos conceptos porque puede aparecer con cualquiera de los dos. Este se llama coeficiente de determinación o R cuadrado. Entonces, cuando incluimos más variables en el modelo, es probable que obtengamos un R cuadrado más alto y en alguna medida puede ser artificialmente más alto. Por eso es necesario utilizar otro indicador que se denomina R cuadrado corregido, ¿ya? Y el R cuadrado corregido considera el número de casos y el número de variables independientes, ¿ya? A ver, lo explico de nuevo. Ya nosotros teníamos el R cuadrado en un modelo con una variable nomás, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a incluir la segunda variable, la tercera variable, siempre el R cuadrado va a ir mejorando, ¿ya? Y nos puede llevar a nosotros como investigadores a pensar que nuestro modelo ha mejorado mucho, ¿cierto? Entonces, para no incurrir en ese engaño, hay un tercer indicador, o sea, hay un segundo indicador que es distinto del R cuadrado simple, que es el R cuadrado corregido, que en el fondo va a corregir por esta cantidad de casos, por la cantidad de casos y por el número de variables, para que en el fondo no signifique que el R cuadrado está aumentando solo por incluir más variables y no por el aporte de estas variables nuevas, ¿ya? Se los voy a mostrar en la tabla, porque en la tabla del SPSS sale, si uno los solicita las funciones, salen todas esas opciones, ¿ya? Y ahí les muestro la diferencia para la interpretación. Entonces, como otro indicador relevante es el error de estimación. Como vimos anteriormente en la regresión lineal simple, el error típico de estimación es la desviación típica de los residuos, ¿ya? Es decir, esta distancia
entre los valores de la variable y los pronósticos que nos arroja la recta de regresión, ¿ya? Que en el fondo la recta de regresión nos arroja los valores esperados de la variable, ¿ya? Entonces, esta es una medida de la parte de la variabilidad que no es explicada por la recta, ¿ya? Entonces, la recta en la regresión lineal nos ayuda a dibujar la relación entre dos variables, pero hay siempre un porcentaje o un residuo que no lo logramos explicar en esa recta y ese es el error típico de estimación. Y lo que en el fondo nosotros deseamos entonces cuando hacemos estos modelos es que el error sea lo más pequeño posible. ¿Ya? En la medida que el error es más grande, el nivel de significancia de mi modelo va a ser menor y puede ocurrir que mi modelo resulte ser, que las variables en mi modelo resulten ser poco significativas por el hecho de que el error es muy grande, ¿ya? Entonces, al introducir nuevas variables en el modelo de regresión, lo que esperamos entonces es mejorar esta capacidad explicativa expresada en el R cuadrado y a su vez reducir el error de estimación, que en el fondo son dos componentes de lo mismo, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una encuesta sobre violencia en barrios pobres de 3 ciudades, en un estudio en el cual yo participé, que se aplicó en Bogotá, Lima y Santiago. El estudio es un estudio comparado de la Universidad de Chile con una muestra de 2.640 casos de 81 barrios. Y el fenómeno a estudiar en este caso era el temor al delito, que se expresaba por la siguiente pregunta. Usando la siguiente escala, ¿qué tan seguro se siente usted en su barrio cuando está en las siguientes situaciones? Muy inseguro, inseguro, neutral, seguro, muy seguro. Y aquí estaban las afirmaciones: cuando un desconocido ronda por el barrio, cuando camina solo, cuando regresa a casa, en el transporte público. Entonces aquí las respuestas podían ser desde muy inseguro hasta muy seguro, de 1 a 5, ¿ya? Esa era la escala. Con los resultados de esa escala, se genera entonces un índice de temor al delito en base a las respuestas en estas tres afirmaciones, y ese índice de temor al delito es de tipo, como está ya transformada la variable, es de tipo continuo, es una variable continua, y con esa, digamos, se generan los análisis. Entonces, según la evidencia internacional, el temor al delito tiende a ser más alto en personas que han sido víctimas de delitos previamente, pero también es más alto en mujeres y adultos mayores. Entonces, en base a esa evidencia, vamos a formular dos hipótesis. En barrios vulnerables con altos niveles de victimización por delitos violentos, los niveles de temor al delito son más altos. Esa es una hipótesis. Y otra hipótesis: en barrios con mayores porcentajes de población femenina y adultos mayores, los niveles de temor al delito son más altos. Entonces, en base a esa información, vamos a hacer un análisis a nivel de barrio, tomando entonces los porcentajes agregados de temor en los barrios. Y hacemos primero una aproximación descriptiva. Entonces tenemos 81 barrios, que en este caso serían 81 casos, también para mostrarle que los estudios los casos pueden ser tanto personas como otro tipo de unidades, en este caso son barrios. Y tenemos las variables aquí de porcentaje de victimización violenta, interpersonal, de victimización a la propiedad, la media del índice de esta escala, digamos, de temor, y aquí normalizamos este índice usando puntaje Z. Y primero hacemos una correlación entonces entre estas variables y obtenemos este resultado. Ya, me gustaría aquí que alguno me analice, no sé si pueden ver bien la tabla, me analicen el resultado de la asociación entre temor y el porcentaje de población victimizada por delitos interpersonales, este de aquí abajo. Es 0.363. ¿Quién podría decirme si esta correlación es
directa, indirecta, si es fuerte, si es moderada. Cualquiera que desee muy similar a los análisis que ustedes ya hicieron, así que es solamente decirme si es interpretar Habla sobre la R, ¿cierto? la correlación de Pearson. Sí. Del temor al menos se ve que el 0,363 está cercano al 1. Ya, ¿es positivo o es negativo? Ahí en Positivo. en la tabla. Ya. ¿Qué significa que sea positiva la correlación? Javier, Matías, ¿qué significa que una correlación sea positiva? Correlación o asociación entre variables. Cualquiera que pueda responder, ¿qué significa que una correlación o una asociación entre dos variables sea positiva, de signo positivo? Que tiene una asociación directa. Claro, y la asociación directa, en otras palabras, significa que cuando una variable aumenta, es esperable que la otra también aumente, ¿cierto? En presencia de una variable, la otra también se espera que esté presente o que aumente, que se muevan en la misma lógica, digamos, en la misma dirección. Entonces, en este caso, ¿qué significa? En palabras concretas, significa que si en un barrio, porque estamos viendo que los casos son barrios, que si en un barrio hay un mayor porcentaje de población que ha sufrido delitos violentos, como les decía, esta variable de aquí era delitos interpersonales violentos, significa que en la medida que hay más porcentaje de personas que han sufrido delitos violentos, también al mismo tiempo hay un mayor nivel o una media, porque está medido en términos de media, en el índice de temor. O sea, en promedio hay mayor nivel de temor si es que el porcentaje de población o personas victimizadas en ese barrio es mayor. ¿Por qué? Porque la relación es positiva y directa. ¿Con qué medida, con qué fuerza está esta correlación? Como es menor a 0.05, porque esto va de 0 a 1, ¿cierto? El Pearson. Si es mayor a 0,5, o sea, una correlación de 0,6, 0,7, decimos que una correlación fuerte. Si es 0,8, 0,9 ya es muy fuerte, una asociación muy estrecha. En este caso, como es 0,36, podríamos aproximarlo a 0,4, es una asociación moderada. ¿Ya? Es significativa porque tiene dos estrellitas, pero es de fuerza moderada. Una asociación entonces directa y de fuerza moderada. Supongo que en el trabajo respondieron de ese modo, digamos, cuando vimos correlación. Entonces ahora vamos a hacer un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ya? Cuando ya tenemos esa primera aproximación, tal como lo hicimos en el ejercicio de la tarea, cuando ya tenemos una aproximación y sabemos que hay correlaciones positivas, o sea, que significativas, perdón, ya que según el nivel de significancia son significativas, entonces decimos que quizás sería bueno hacer un modelo porque ya sabemos que hay una asociación presente ahí. Hacemos el modelo entonces. Incluimos aquí la variable, la variable dependiente de temor, el índice de temor, y ubicamos aquí como variable independiente el porcentaje de población victimizada. Solicitamos aquí como coeficientes de correlación con un intervalo de confianza de 95%, el model fit, que es el ajuste o bota de ajuste del modelo, y obtenemos los resultados. ¿Ya? Entonces, en el modelo simple, incluyendo una sola variable explicativa, que es porcentaje de victimización por delitos violentos, obtenemos este resultado, que el R square,
es de 13%. ¿Qué significa eso? Que el 13% de la variabilidad de temor al delito, del índice de temor al delito en barrios, es explicada por la variable independiente, en este caso que era victimización por delitos violentos. ¿Ya? Eso nos muestra este indicador. Ahora, si nosotros en un segundo modelo, fíjense, este era un modelo 1, en un segundo modelo yo incluyo una segunda variable. ¿Ya? Esta segunda variable es victimización, porcentaje de población victimizada por delitos contra la propiedad, ¿ya? Que es PPROP. Cuando incluimos esta victimización por delitos contra la propiedad, lo que podemos observar es que la bondad de ajuste de R cuadrado sube de 13 a 14%, ¿cierto? ¿Lo ven? 13,6, que aproximado es 14%, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros miramos el R corregido, que es el que está al lado, podemos ver que el R corregido en el primer modelo era 12%, porque ahí el indicador hace un ajuste considerando la cantidad de variables que se están incluyendo, y en el segundo modelo el R ajustado dice que es 11%, ¿ya? Entonces, aun cuando hayamos aumentado, incluido una nueva variable, la capacidad de ajuste del modelo no mejoró sustancialmente, de hecho, por el contrario, podríamos decir que disminuyó, porque aquí en un comienzo era 12% y ahora es 11%, ¿ya? Mirando el R ajustado. Entonces, aun cuando el R cuadrado de determinación sea en 13,6, digamos, por ciento, el ajustado en realidad es un 11%, y eso es lo que más bien en términos realistas está explicando el modelo. ¿Ya? Entonces el R cuadrado corregido nos dice que solo el 11% de la varianza de temor es explicado por ese modelo. Ya en síntesis, el modelo 2 con dos variables explicativas no implica una mejoría sustancial en la capacidad explicativa o onda de ajuste. ¿Ya? Y eso es relevante de considerar, porque puede ser que yo incluya otra variable más a este modelo y que esa variable sí genere un aporte relevante, pero en este momento esta segunda variable no está aportando mucho. Entonces quizás si me quedara solo con una variable, con este modelo inicial, me bastaría para explicar lo que yo estoy tratando de explicar, porque este modelo es suficiente, digamos. Y esta segunda variable incluida no aporta mucho. Ahora vamos a mirar en la misma tabla anterior, en esta misma tabla vamos a mirar qué pasa con el error de estimación. Ese concepto que les definí de los residuos. El error de estimación con una variable en el modelo 1 es de 0,23, ya 233 si lo aproximamos, y cuando incluimos la segunda variable en el modelo 2, la bondad de ajuste, como vimos, prácticamente no se modificaba, muy poco, y el R cuadrado disminuía de 12 a 11, y por lo mismo, ¿qué ocurre con el error de estimación? El error de estimación de ser 0,233, ya aproximado aquí, acá abajo es 0,234, si lo aproximamos. Entonces, si se fijan, 0,233 y 0,234 prácticamente tenemos el mismo error de estimación. ¿Qué significa eso? De nuevamente, esto nos confirma que este segundo modelo no ha mejorado la capacidad explicativa, porque si lo hubiésemos mejorado, hubiese aumentado el R cuadrado ajustado y hubiese disminuido el error de estimación. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Se entendió el análisis? Sí, profe, ahora sí se entendió mejor. Ya, entonces ahora, luego que nosotros miramos, la tabla del R cuadrado, la siguiente tabla que tenemos que analizar es el estadístico F de ANOVA. El F de ANOVA también lo vimos en la regresión lineal simple, entonces piensen que ahora es solo del mismo modo una extensión, o sea, es el mismo indicador
que lo vamos a utilizar para analizar este otro tipo de modelos. Entonces el F permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es 0, por lo tanto permite identificar si existe una regresión lineal significativa entre la variable independiente y el conjunto de variables independientes. El nivel crítico de ANOVA, que es el SIG, indica que si suponemos que el valor poblacional de R es 0, es improbable o prácticamente de probabilidad 0 que R en esta muestra sea distinto de 0. Entonces lo que nosotros buscamos ahí es que el valor crítico sea menor a 0.05 con el fin de que nosotros podamos rechazar la hipótesis nula y en ese contexto podamos decir que la relación lineal entre la variable dependiente y el conjunto de las independientes es estadísticamente significativa. Ya, siempre vamos a buscar para todas las pruebas de hipótesis obtener este resultado, digamos, rechazar la hipótesis nula para poder confirmar que hay relaciones entre variables. Vamos a ver el ANOVA entonces. Y piensen que esto entonces es igual o muy similar a lo que vimos en regresión lineal simple y vamos solamente agregando variables. En el primer modelo entonces tenemos una variable que es el porcentaje de población victimizada por delitos violentos y tenemos nuestra variable dependiente a analizar el índice de temor, la media de temor en este caso en el barrio. Entonces vamos al F de ANOVA que está aquí al final y el F nos dice, el nivel de significancia del F nos dice de que rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto? Si rechazamos la hipótesis nula, entonces nosotros podemos concluir ¿qué cosa? ¿Quién me puede responder? ¿Qué podemos decir al rechazar la hipótesis nula? Matías o Javier, que no han dicho ni una palabra hasta ahora. Aparte de que se confirma la hipótesis alternativa. Ya, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué Sí, significa la hipótesis? porque el momento de rechazar la hipótesis nula, inmediatamente se aprueba la alternativa, ¿no? Ya, ¿y qué Claro. significa eso? ¿Cuál es nuestra hipótesis alternativa? En este De caso. que no- ¿Te fuiste, Matías? Sí, estoy pensando, quiero saber, Ah, comentar bien lo que quiero decir. Sería que no existe relación, que no la existía hipo- relación significativa. no, la hipótesis Al contrario. la hipótesis alternativa nos dice que hay una relación. En este caso hay una relación entre el índice o la media del índice de temor en el barrio y el porcentaje de población que fue victimizada por delitos violentos. Ya, al rechazar entonces siempre es así. Al rechazar la hipótesis nula es de no relación. Eso no tienen que olvidarlo. La hipótesis nula dice que no hay relación. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe una relación significativa entre las variables del modelo. Eso ocurre aquí con una variable y en el segundo ANOVA, este es la ANOVA del modelo 2, también aquí obtenemos un nivel de significancia menor a 0.05 y en este caso también podemos decir entonces que al incluir esta segunda variable de porcentaje de victimizados por delitos contra la propiedad, nuestro modelo sigue siendo relevante, significativo. Por ende, ambas variables explican la media de temor. ¿Quién quería preguntar o decir algo? Profe, entonces eso significa que no hay asociación entre la variable X, X y Y, ¿o no? Sí, pues sí hay. Miren aquí, siempre que el SIG sea menor a 0.05, nosotros rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que sí hay relación. Si esto fuera mayor a 0.05,
En ese caso, el f nos daría un número muy bajito. Sería un f como de 1, un número bajito. Y ahí en ese caso tendríamos nosotros que decir que nuestro modelo no muestra asociación. Pero en este caso sí. Y ahora vamos a ver el modelo. Ahí. Aquí. Entonces, ¿cómo se interpreta? Entonces, la ecuación de regresión lineal múltiple nos va a expresar que el valor medio esperado de y, es una función lineal de x1, x1, la primera variable, mientras las demás variables se mantienen constantes. Esa es la definición que yo ya les había dado, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos los coeficientes b? Entonces, si B1 aquí, el primero, es igual a 0, significa que el valor medio de y no depende del valor de x, ¿ya? ¿Por qué? Por si este B1 es igual a 0, como es una ecuación, esto se anula, 0 por x igual a 0, se anula, y eso significaría que x no tiene relación, no tiene influencia, ¿ya? Si fuese 0. Si B1 es distinto de 0, cualquier valor distinto de 0, las dos variables significa que las dos variables se relacionan. Si B es positivo, la asociación es directa, y si B es negativo, la asociación es inversa, ¿ya? Igual que como analizamos el Pearson mirando simplemente el signo. Ahora, los coeficientes no son independientes entre sí, entonces, cada vez que nosotros analicemos un coeficiente, uno de estos b, tenemos que decir que los otros coeficientes están en control o controlados por. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros interpretamos la influencia en una regresión lineal múltiple, cuando interpretamos la influencia de este b, sabemos que este coeficiente tiene tal característica porque está incluyendo estos otros, ¿ya? Porque ya no se trata de una relación de solo dos variables, aquí se trata de una relación de varias variables, ¿ya? Esa es la principal diferencia. ¿Cómo lo observamos aquí en la tabla de datos? Ya en la tabla de resultados o de coeficientes. Nosotros tenemos aquí en esta tabla, primero vamos a mirar la significación de cada variable, ¿ya? Vemos que la constante es negativa, el valor de la constante es negativo, y el nivel de significancia de la constante es menor a 0.05, aquí si pueden ver en el SIG, entonces significa que es relevante que permanezca la constante en el modelo. Luego tenemos la influencia de porcentaje de victimización violenta, tiene una influencia positiva, el signo es positivo, y además de que el signo es positivo, la influencia de esta variable es significativa, es menor a 0.05, entonces esta variable es relevante. Espérenme un segundito. Voy a cerrar. Me está molestando el ruido del WhatsApp. Ya, entonces, ¿qué les decía? La variable de porcentaje de victimización violenta es significativa, como podemos ver aquí, porque es menor a 0.05, entonces esta variable es relevante que la mantengamos en el modelo. Sin embargo, ¿qué podemos ver aquí? Que la influencia de la segunda variable que nosotros agregamos es mayor a 0.05. ¿Qué significa que sea mayor a 0.5? Significa que esa variable no nos está aportando nuestro modelo, no es una variable significativa, entonces más bien correspondería dejarla fuera o no analizarla, ¿ya? Pero en algunos casos, como ustedes van a ver después en los papers, los artículos que revisemos, en algunos casos uno igual presenta el modelo así, aun cuando este no nos sirve, digamos, pero lo ponemos aquí para poder interpretar esto, digamos. Podemos decir de este modo que esta variable sirve, esta no sirve, que es significativa o no es significativa. ¿Qué es relevante de esto? Además, si nosotros nos volvemos a los resultados anteriores,
Si se recuerdan, cuando nosotros miramos, cuando comparamos entre el modelo 1 y el modelo 2, el R cuadrado y el error de estimación, y vimos que al agregar la segunda variable, el R cuadrado no mejoraba y el error de estimación tampoco, nosotros ya teníamos una idea de que esta segunda variable no servía mucho, no aportaba mucho. ¿Se acuerdan que lo dije? Entonces, con este resultado lo confirmamos. Entonces efectivamente esta segunda variable no nos está aportando mucho al modelo, por eso el modelo no mejoró. Entonces en ese caso, si es un estudio que yo estoy tratando de probar la influencia de varias variables, puedo tomar la decisión de eliminar esa y buscar otra que me sirva. Y así uno va haciendo un proceso inductivo de ir verificando cada una de las variables que quiere analizar, a ver si cuáles de ellas son significativas y cuáles no. ¿Cómo interpretamos ahora los beta? Los coeficientes B, perdón. Los coeficientes B que están aquí al principio de la tabla son los que se reemplazan en la ecuación. Aquí abajo está la ecuación. Como pueden ver, están mirando el PPT, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, como pueden ver en el PPT, los coeficientes B los reemplazamos en la ecuación. Entonces tenemos primero la constante, que es menos 0.115, después tenemos más, tenemos el B1, que es 0.08, y lo escribimos 0.08 por x1, la primera variable. Después tenemos más el 0.02 por x2. Y esa es nuestra ecuación de regresión. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que expresar. Y cuando interpretemos esta ecuación, ahí nosotros debiésemos poder afirmar que una variable, la x1, es relevante, significativa, mientras que la x2 no es relevante. Y si nosotros quisiéramos testear más variables, esa la podríamos quizás reemplazar. Pero como en este caso mi hipótesis solo consideraba estas dos, la primera hipótesis que decía que íbamos a testear victimización violenta y victimización contra la propiedad, como solo quería testear esas dos, las voy a dejar, simplemente para decir cuál influye y cuál no influye. ¿Cómo interpretamos entonces? Con un 95% de confianza podemos afirmar que si el porcentaje de victimización contra la propiedad en el barrio se mantiene constante, un aumento en la victimización violenta del barrio, ¿ya? Y aquí uno siempre cuando trata de expresar las interpretaciones, trata de que sea lo más amigable o comprensible posible. Entonces, como este número es tan chiquito, lo voy a multiplicar por una potencia de 10 aquí para que tenga más sentido, digamos. Entonces, un aumento, además se trata de esta variable era porcentaje de personas victimizadas en el barrio, ¿cierto? Entonces, un aumento en la victimización violenta del barrio en 10 puntos porcentuales implicaría un aumento del nivel de temor al delito en el barrio en promedio en 0.08 en el índice, digamos, de temor al delito. ¿Ya? Entonces ahí, o sea, se requeriría un aumento de la victimización en bastante por ciento, digamos, para poder influir aquí en la percepción de temor. ¿Ya? Por lo que podemos decir que la influencia sigue siendo baja y necesitaríamos quizás más variables en esta ecuación para que pudiese tener más sentido. ¿Qué pasa con esta segunda variable? Como el beta, el coeficiente B nos sale que no es significativo, nosotros lo único que podemos decir es que la influencia del delito contra la propiedad, de acuerdo a esta ecuación, no es significativo. Entonces no podemos hacer esta interpretación, sino que solo decir que la influencia de esa variable no es significativa en la ecuación. Nada más que eso. Ahora, ¿qué significan los beta estandarizados? Ya nosotros estamos aquí en la ecuación, nosotros colocamos esto, los coeficientes B no estandarizados. Ya, pero aquí al lado tenemos esto otro.
que son los estandarizados. ¿Ya? ¿Qué significan los estandarizados? Los coeficientes beta o coeficientes de regresión parcial estandarizados son los que se obtienen tras estandarizar las variables originales, transformando los valores reales en valores típicos a través de la fórmula. Entonces, ¿qué hace esto? Transformamos este beta partido por el error estándar, este es el error estándar, y nos da este indicador que sería el beta o coeficiente estandarizado. Está estandarizado por el error típico, bajo esta fórmula, ya que simplemente, como les decía, se hace dividiendo. Entonces, estos coeficientes indican la cantidad de cambio en valores típicos que se producirían en la variable dependiente por cada unidad de cambio de la variable independiente, manteniendo las demás constantes. Entonces ahí en ese caso, si nosotros en vez de utilizar el B, interpretamos el beta, tendríamos que hablar de valores típicos, ¿ya? En la regresión lineal múltiple, entonces, los coeficientes beta permiten valorar la importancia relativa de cada variable. ¿Por qué eso? Porque podemos tener dentro de una ecuación, piensen, podemos tener una variable que tenga una expresión en pesos, por ejemplo, podemos tener una variable que esté medida como un indicador de una escala ordinal, como la que les mostré, podemos tener otro indicador que esté medido en no sé, en otra unidad de medida. ¿Se entiende? Entonces, para poder comparar variables que están medidas por distintas unidades de medida, valga la redundancia, nosotros nos conviene utilizar el beta, ¿ya? Porque así el beta te va a dar cuenta, va a estandarizar el valor y en ese sentido va a dar cuenta de la importancia relativa de cada variable. Y ahí, bueno, ahí entonces volveríamos y mirando el beta podemos ver que el aporte, la contribución de la variable porcentaje de victimización violenta es bastante mayor a, y de signo positivo además, que la de victimización de delitos contra la propiedad, que tiene una influencia poco significativa, como ya vimos, pero además una influencia, si es que este fuese significativo, esta influencia también es menor, digamos. Este es 0.4, mientras que esta es 0.07, bastante menor. Eso. Bueno, ya vimos que para determinar si los coeficientes beta los coeficientes B son significativos, se utiliza la prueba de hipótesis de Student, que ya la analizamos, ¿ya? Que era mirar acá, y entonces el coeficiente B, o sea, el nivel de significancia del coeficiente B, bien digo, nos permitía decidir qué variable aportan y qué variables no aportan al modelo. Ya, entonces, analizando el coeficiente beta, podemos afirmar que la contribución de porcentaje de victimización violenta es mucho más relevante que el aporte de la variable porcentaje de victimización por delitos contra la propiedad. Así, y como lo interpretaríamos, por cada unidad de incremento en la victimización violenta estandarizada, por cada unidad estandarizada, se espera que en promedio el nivel de temor al delito, en promedio, siempre hay que hablar en promedio, porque es la variable dependiente, la media de la variable dependiente es la que nosotros esperamos, digamos. Entonces se espera que en promedio el nivel de temor al delito aumente en 0.4 puntos, utilizando el beta estandarizado. Bueno, si nosotros hiciéramos lo que plantea aquí, el ejercicio, digamos, que si nosotros hiciéramos el procedimiento de estandarizar, fíjense aquí que aparece una Z
yo le puse una Z para poder, para que supieran, digamos, que en el SPSS yo hice el procedimiento que se llama estandarización. Cuando les mandemos el video tutorial, les vamos a mostrar cómo se hace la estandarización, que simplemente uno se mete en indicadores descriptivos y va a una opción que dice estandarizar la variable con puntaje Z, uno elige esa opción y va a obtener la misma variable original, pero estandarizada en puntaje Z. Entonces yo hice ese procedimiento y estas nuevas variables estandarizadas las metí al modelo y al meterlas al modelo obtengo que los resultados de aquí me da lo mismo que acá, ¿ya? Y esto me demuestra, digamos, que simplemente este indicador era una estandarización de esta variable que aquí no está estandarizada, pero aquí ya está estandarizada y por eso da igual, ¿ya? Más difícil explicar aquí sin hacer el procedimiento, pero es eso, digamos. Entonces, con estos datos confirmamos la interpretación que ya les decía antes, con 95% de confianza, lo puse así como más en destacado para que aprendan un poco cómo se hacen estas interpretaciones. Con 95% de confianza, luego de controlar, y esto es sumamente importante porque en el modelo aquí tenemos dos variables, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a controlar el efecto de delitos contra la propiedad, controlamos el efecto de esto para analizar esta otra. Y al revés, si queremos analizar la influencia de esta de propiedad, tenemos que controlar el efecto de la otra, ¿ya? Porque dentro del modelo multivariable, entonces siempre tenemos que hacer mención de todas las variables que están dentro del modelo, ¿ya? Porque no es la influencia de una variable por sí sola, sino que es la influencia de una variable incluyendo o considerando las otras que están dentro del modelo. No sé si se entiende. Esa idea, bueno. Victimización, entonces, en este caso, por delitos contra la propiedad, lo controlamos el efecto de esa variable y por cada unidad de incremento, entonces, en el nivel de victimización violenta, se espera que en promedio el nivel de temor aumente 0.4 puntos, considerando que este indicador estandarizado fluctúa entre -3 y 2, ¿ya? Y aquí estamos mirando en el fondo la parte de acá, que es la niveles de los coeficientes de intervalo para la variable. Perdón, los coeficientes de intervalo del coeficiente beta. Entonces, aquí veíamos que va entre la influencia va entre -3. Ah, pero aquí yo me equivoqué. La influencia va entre 2 y 6. No, este está mal. Te voy a tener que corregir ahí el dato. Lo voy a corregir en el PPT antes de subirlo. Porque lo que hay que analizar es el coeficiente de intervalo para la variable que estamos analizando, que es nivel de victimización violenta, que es 0.4, que es esta. Entonces, este es el intervalo de confianza de 0.4, que va entre 0. Podríamos aproximarlo 0.16 a 0.6. Este es el intervalo. Y ahí coloqué por error el otro. Hasta aquí, dudas, consultas. Entonces ahora les voy a contar la segunda parte de este tema brevemente, cómo vamos a seleccionar las variables a introducir en el modelo. Y luego de eso ya la próxima sesión vamos a repasar algunos de estos conceptos con más ejemplos y vamos a tener también el video de refuerzo, digamos, con el procedimiento estadístico. Entonces, para seleccionar las variables que nosotros vamos a incluir en el modelo, la primera etapa que
yo ya les comentaba, es revisar el estadístico T-de-Student, ¿cierto? Entonces, el estadístico T-de-Student permite testear la hipótesis de que cada coeficiente de regresión, o sea, el B1, B2, B3, etcétera, vale 0 en la población. Esa es la hipótesis nula, de que no hay influencia de los coeficientes. La variable en cuestión entonces no se asociaría a la variable dependiente y por ende no contribuye dentro del modelo a explicar el comportamiento de ahí. Esa es la variable nula que siempre es en negativo, se fijan siempre en negativo, no hay asociación. Entonces, si el valor crítico de t es menor a 0.05, rechazamos esta hipótesis nula y podemos decir que sí hay asociación parcial entre cada variable explicativa y la variable dependiente, ¿ya? Y que es una asociación estadísticamente significativa. Volvemos al monito del modelo, que ya, la tabla del modelo que ya les mostré. Y aquí podemos ver, entonces, que, como ya les decía, y esto solo para reiterar, para reforzar, digamos, que vamos a hacer una prueba de hipótesis para seleccionar variables, vamos a mirar entonces la T, la prueba T de influencia, digamos, de cada coeficiente en el modelo, y miramos el nivel de significancia de la prueba T. Aquí en este caso incluí las variables ya estandarizadas para usarlas, digamos, como en forma indiferente si es B o beta, que son las variables estandarizadas. Y en este caso, entonces, analizando el nivel de significancia de la prueba T, podemos afirmar que solo la contribución de la variable porcentaje de delito violento, que ya se lo señalé antes, solo esa tiene una influencia estadísticamente significativa y por ende es relevante mantenerla dentro del modelo. Esta otra no. Ahí se me fue el cursor. Esta otra no, porque no es significativa. Entonces podríamos elegir eliminarla. ¿Ya? Esa es una estrategia para analizar qué variables vamos a introducir. Pero luego, me parece que en la siguiente sesión, la siguiente clase, les voy a mostrar otro método para ir viendo distintos modos de introducir o quitar variables cuando uno testea más variables. Por el momento solo estamos viendo 2 variables, ya para no confundirlos tanto. Entonces, las pruebas de hipótesis que vamos a tener en los modelos de regresión lineal múltiple es la prueba T y la prueba F de ANOVA, que como vimos es una prueba que permite ver la capacidad global del modelo. Y esta, esperemos un poquito, solo quiero ver una cosa. Ya, y esta es la última. Esta es la última lámina. Ya que esto hay que verlo después con los datos y con los ejemplos de los ejercicios de modo similar de lo que hicimos en regresión lineal simple. Ya, entonces esto es solo para contextualizarlo, pero yo creo que lo voy a volver a retomar con los ejercicios en la próxima sesión para no confundirlos tanto. Entonces, en el modelo de regresión lineal múltiple, al igual que en el simple, tenemos una serie de supuestos, ¿ya? Los supuestos son linealidad, que significa que el error es una variable aleatoria con media o valor esperado igual a 0. Homocedasticidad, que significa que la varianza del error representada por sigma cuadrado es igual para todos los valores de x, ¿ya? Entonces que se mantiene constante. Y la varianza de y es igual a sigma cuadrado y es igual para todos los valores de x, ¿ya? Esa es la propiedad de homocedasticidad. La propiedad de independencia es que los errores, también denominados residuos, son independientes unos de otros.
y la normalidad, que significa que el término error es una variable aleatoria con distribución normal, y la no colinealidad, que refiere a que las variables explicativas no se correlacionan entre sí en forma fuerte. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos, como en el modelo tenemos más de una variable, podría ocurrir que nosotros, como estamos midiendo conceptos que en las ciencias sociales pueden tener similitud entre sí, puede ocurrir que dentro de un modelo estamos incorporando dos variables similares. A ver, un ejemplo. Queremos medir pobreza. Por ejemplo, nuestra variable dependiente es una escala respecto de pobreza, y nuestras variables independientes son escolaridad, ingreso derivado del empleo en el hogar, otra que puede ser, no sé, subsidios monetarios, y otra que sean ingresos monetarios del hogar, ¿ya? Esas variables que ya hemos visto, por ejemplo, de CACEN. Incluimos esa variable en el modelo, y lo que puede ocurrir es que las dos variables de ingresos monetarios y ingresos del trabajo, sean variables que entre sí tengan una correlación alta, como lo vimos también en la parte de la correlación. Si las dos variables tienen una correlación muy alta, mayor a 0,8, cuestión que es probable, lo que va a ocurrir es que el modelo va a generar que una de las variables sea poco significativa por efecto de la colinealidad. Colinealidad es sinónimo de correlación, digamos. Entonces significa que dos variables dentro del modelo se correlacionan entre sí de forma fuerte, y eso genera una debilidad en mi modelo. Entonces, ¿qué yo debería hacer en ese contexto? Eliminar una de esas variables. Ya en este caso, como tenemos ingresos monetarios e ingresos del trabajo, ahí yo tendría que optar por eliminar una de esas dos variables. ¿Ya? Entonces, eso en términos de lo que es los supuestos. Como se fijan, son los mismos supuestos, y dado que son los mismos supuestos, vamos a aplicar los mismos diagnósticos diagnóstico del error que vimos en el modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? Entonces, pero esta parte no la vamos a ver todavía, y esta tarea tampoco. Esas láminas las tengo que eliminar. Y las voy a eliminar, digamos, porque aún no voy a, como les decía, no vamos a hacer todavía esta tarea, porque vamos a hacer primero, decidimos con Javiera, lo conversamos y decidimos hacer primero esta tarea que van a tener ahora, que va a ser más bien de análisis y de regresión lineal simple, o sea, de la materia anterior, para poder consolidar eso, para que lean, y para reforzar eso con este tema de la lectura. Y luego ya la próxima sesión vamos a continuar, y por eso no incluí la segunda parte de la regresión lineal múltiple, y esa parte, digamos, la vamos a ver después cuando ya consolidemos lo anterior. Entonces la próxima sesión continuamos viendo regresión lineal múltiple, y posterior a ello ya les voy a dar las instrucciones para el siguiente ejercicio. ¿Les parece? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya no quise avanzar más la materia para no complicarlos, y primero ver que repasan y que les quede más o menos claro el tema hasta aquí. Como pueden ver, hasta lo que hemos visto hasta ahora, como pueden ver, lo que hemos visto hasta ahora es simplemente una extensión de los conceptos que estamos analizando en la regresión lineal simple, principalmente considerando que hemos incluido variables adicionales. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? La Javi preguntaba si la escuchábamos.
Javi, no te escuchamos. ¿Quieres hablar ahora? ¿Quieres mencionar algo? Javiera. Javiera Carvajal, ¿estás ahí? ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Querías preguntar o decir algo a los chicos? ¿No me escucha la Javi o no le funciona su micrófono? ¿Qué cosa? Es que no había quedado pegado al computador. Dígame. Ah, que tú habías escrito en el chat. ¿Querías mencionarle algo a los chicos? Ah, no, pero fue de la clase pasada. Era porque ya. no me escuchaban. Pero nada más. Ah, ya, era el mensaje que estaba de antes entonces. Ujú, Ya. sí. Entonces, ¿alguna duda o algo? Bueno, con la Javi me va a ayudar a hacer estas videos tutoriales que entiendo lo han estado viendo como para repasar esto, ver esto más en ejercicio, porque claro, yo ahí les mostré cuáles son los comandos y qué es lo que hay que hacer, digamos que es lo mismo que para la regresión lineal simple, pero es bueno ver varios ejemplos, cosa de que les sea más sencillo, ¿ya? Entonces, en la próxima clase continuamos con esta materia y como les decía, hoy les vamos a subir esta pauta que es más de análisis de texto. Los textos están disponibles en el aula virtual, pero ahora que les suba la pauta de la tarea ¿cómo se llama? Con la plazo de entrega y todo eso, voy a volver a meter ahí el mismo donde quede la pauta de la tarea, las lecturas para que no se confundan respecto a cuál les estamos sugiriendo. Eso. Ya, profe. Igual ahora se quedó más claro desde mi parte el tema del coeficiente, porque no lo entendía antes. O sea, lo entendía, pero ahora quedó mejor.